Bien, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a resolver el problema número 21 de nuestra práctica. Y este problema, pues bueno, seguimos en la línea de seguir resolviendo integrales de superficie. En este caso, tenemos un campo vectorial que está descrito por esa ecuación f de x y z igual a, bueno, lo que tenemos ahí, ¿no? Y S es la superficie de la esfera x cuadrado y cuadrado más z cuadrado igual a al cuadrado, que está por encima del plano XY. Tenemos que hallar el flujo del rotacional del campo vectorial. Bueno, ahí hay una cierta variante, ¿no? Aunque no es eh, muy, muy grande, ¿no? El cambio, pero ahí ya por lo menos tenemos un pequeño cambio. Bien, entonces voy a insistir con esto de la parametrización de las superficies. Creo que estás resolviendo de una forma alternativa con el docente las integrales. Pero me parece buena idea, ¿no? Tener más de un método para poder resolver las integrales. Ah, bueno, antes de empezar, hay algo aquí que no estamos hablando, ¿no? ¿Por qué a estas integrales se les llama el flujo? ¿Qué es lo que miden las integrales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un siguiente video en el que vamos a ver cómo las integrales, bueno, cómo esta integral tiene una interpretación física, ¿no? Bien, entonces comencemos. Lo que tenemos que hacer es tenemos que parametrizar la superficie. En este caso, ¿cuál es la superficie? La superficie es la porción de esfera que está por encima del plano XY, donde la esfera está descrita por esa ecuación, ¿no? Es una ecuación, perdón, es una esfera que según su ecuación tiene su origen en el origen de coordenadas y que tiene radio A, ¿no? Bien, entonces como hemos visto en los anteriores tres problemas, para poder parametrizar, ¿qué es lo que tenemos que hallar en primera instancia? Tenemos que hallar x en términos de los parámetros u y b, y en términos de los parámetros u y b, y z en términos de los parámetros u y b. Bien, vean que aquí yo he dibujado una porción de la esfera en el primer octante y lo he hecho con el siguiente objetivo. Lo he hecho para que podamos ver geométricamente quiénes son estos parámetros U y B. ¿Quiénes son estos parámetros U y B? Entonces, vean, lo que estoy haciendo estoy tomando un punto que está sobre la esfera, un puntito que está sobre la esfera. Entonces, ¿a qué distancia está ese punto que está sobre la esfera del origen? ¿Cuánto es la distancia del origen a este punto que está sobre la esfera? Claramente, si este punto está sobre la superficie de la esfera, la distancia tiene que ser A, ¿no? Es el radio de la esfera. Bien, entonces vamos a trazar un radio vector desde el origen hasta este punto que está sobre la esfera. Y luego vamos a proyectar este radio vector. Vamos a proyectar este radio vector sobre ¿quién? Vamos a proyectar ese radio vector sobre el plano XY y vamos a obtener este vectorcito que está aquí contenido en el plano XY. O sea, bueno, proyectar proyectar es conseguir la sombra, ¿no? Si aquí se imaginan que tuviéramos una lamparita, entonces la sombra de este radio vector en el plano XY sería este vectorcito que tenemos acá, ¿no? Este vectorcito de acá. Bien, ahora vean lo siguiente, vean que este radio vector que tenemos aquí, que está en el plano XY, forma un cierto ángulo U que es medido con respecto al eje X. Y también notemos que el radio vector que está, o mejor dicho, que el radio vector que une el origen con el punto que está sobre la esfera forma un ángulo B con, forma un ángulo B con respecto al eje Z. Bien, entonces estos son los dos parámetros. Los dos parámetros. ¿Por qué? Vean,
Si yo me doy un cierto ángulo U y un cierto ángulo B, entonces puedo obtener ¿qué? Puedo obtener un punto que está sobre la esfera. O sea, dados dos puntos, es decir, dados dos valores de los ángulos U y B, yo puedo ubicar un punto que está sobre la esfera. Vamos a hacer un poco más precisa esa relación. Aquí lo que me faltó mencionar es que esta proyección de acá es ortogonal, o sea que este de aquí es 90 grados. O si quieren verlo, lo que está acá es 90 grados. Es 90 grados. Y que la proyección de este radio vector en el eje X y en el eje Y también es ortogonal, ¿no? En otras palabras, esto de aquí, ¿qué es? Es un triángulo rectángulo y este de aquí también es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, les podemos aplicar las relaciones trigonométricas que conocemos. Podemos aplicarles las relaciones trigonométricas que conocemos. Bien, entonces dicho esto, Z, ¿qué sería? Este X, Y y Z están representando un puntito que está sobre la esfera. Entonces vean que este punto que he tomado acá, que está sobre la esfera, está a una cierta distancia, ¿no? Del origen en Z. O mejor dicho, que este punto que está sobre la esfera tiene una cierta coordenada Z. Y esa coordenada Z es esta magnitud que tengo acá. Esta magnitud que tengo acá. Si esto de aquí es 90 grados, ¿cuánto será esa magnitud? Esa magnitud es A coseno de B. Es A coseno de B. Y esta magnitud que tengo acá, ¿qué? ¿Cuánto es? Esa magnitud que tengo acá es A seno de B. Pero vean que A seno de B es la misma magnitud de este radio vector. Entonces aquí coloco A seno de B. A seno de B. Pero aquí me falta completar con algo. Vean que la posición X o que la coordenada X de este punto que está sobre la esfera va a ser el coseno que la coordenada X de este punto que está sobre la esfera va a ser, bien, va a ser la magnitud de este radio vector por el coseno del ángulo U. Aquí ya tenemos la magnitud de este radio vector que es A por seno de B. Entonces aquí deberíamos completar por coseno de U y aquí por seno de U, que sería esta otra magnitud, ¿no? Vean que si avanzo esta magnitud en X, esta magnitud en y esta magnitud en Z, ¿qué es lo que obtengo? Al punto que está sobre la esfera, o sea, este punto que está sobre la esfera tiene coordenada X, coordenada Y coordenada Z. Bien, básicamente aquí ya tendríamos la parametrización. Este es X en términos de U y de B, Y en términos de U y de B, y Z está en términos de solamente de B, ¿no? Bien, entonces con esto ya habíamos hallado nuestra parametrización. Entonces, de la misma forma, el problema nos está diciendo que la superficie es una esfera, pero nos está pidiendo, o mejor dicho, nos está diciendo que la superficie es la parte de la esfera que está por encima del plano XY. Entonces, para poder generar la porción de esfera que está encima del plano XY, tenemos que restringir los valores de U y de B. Y eso está en directa relación con los límites de nuestra integral, con los límites de nuestra integral de línea. Bien, procederemos a hallar esos límites.
esos límites. Entonces, otra vez voy a utilizar una forma gráfica de hacer esto. Recordemos del anterior problema, del problema número 20. ¿Qué habíamos mencionado? Habíamos mencionado que estos parámetros U y B se podían representar en un plano cuyos ejes son U y B, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que nosotros tenemos es la esfera. La esfera que está en la parte superior del plano XY. A ver, voy a dibujarlo. Más o menos así sería nuestra esfera, ¿no? La que está por encima. Bien, entonces para cada punto aquí que ustedes se den U0, B0, lo que nosotros obtenemos es, mediante esta ley de transformación, mediante esta regla de transformación, esto ahorita son las coordenadas del vector de posición, ¿no? En este caso no lo estoy escribiendo explícitamente, pero mediante R, que depende de U y depende de B, transformamos a este U0, B0 en un punto que está sobre la esfera. Ahora lo que nosotros queremos es saber cuál es la forma o cuál es la región precisa que me genera la parte de la esfera que es superior al plano XY. Superior al plano XY. Eso es lo que nosotros queremos saber. Bien, entonces este gráfico de aquí que tenemos es muy sugerente. Vean, U tiene que valer desde 0 a 2pi. U tiene que dar una vuelta entera. Este ángulo U tiene que dar una vuelta entera. Y vean que B se está moviendo desde Z. Desde Z para adelante se está moviendo, ¿no? Entonces, Z tiene que variar desde 0 hasta pi medios. Perdón, B tiene que variar desde 0 a pi medios. Este ángulo B tiene que variar de 0 a pi medios y U tiene que variar de 0 a 2pi. Entonces, eso ya nos da una clara idea de cómo tiene que ser esta región. De cómo tiene que ser esta región. Ya nos da una idea clara de cómo tiene que ser esta región. A ver, vean que eso de aquí es el radiovector, ¿no? Que tiene uno de sus extremos en el origen y el otro de sus extremos está sobre la esfera. El otro de los extremos está sobre la esfera. Entonces, imagínense que esto varía, que este radiovector está variando, pero que su flechita, esta flechita de acá, siempre está sobre la esfera. Entonces vean que para poder generar la parte superior o la parte que está por encima del plano XY de la esfera, U tiene que dar una vuelta entera, o sea, tiene que ir de 0 a 2pi. Desde 0 a 2pi tiene que variar. U tiene que ir de 0 a 2pi. Y luego B tiene que variar de 0 a pi medios. De 0, a partir de aquí se empieza a medir B, a pi medios para poder generar. Entonces, más o menos por ahí. B varía de 0 a pi medios y U varía de 0 a 2pi. Entonces, esto de aquí sería nuestra región. Entonces, cuando U y B basen todos estos valores que están acá, en este rectángulo, se genera toda esta superficie. Se va generando toda la parte superior.
se va generando toda la parte superior de la esfera. Bien, ahora creo que aquí podría ser un poco interesante escribir esto, ¿no? Que R, que depende de U y depende de B, es igual a ¿quién? ¿A qué es igual a? A es igual al seno de U, no, seno de B, coseno de U, coma, A, seno de B, seno de U, A coseno de B, ¿no? Bueno, aquí ha sido un poco desorganizado, pero eso de aquí es la regla de correspondencia. Si ustedes le dan un punto V y esta ecuación, ¿qué va a hacer? Va a convertir este punto que está en el plano en un punto que está en el espacio y que además está sobre la esfera. Y si lo tomamos aquí, exclusivamente acá, entonces va a estar sobre la parte superior de la esfera, que va a estar por encima del plano XY. Por ejemplo, si lo tomáramos acá, si nos imagináramos que aquí estaría el 2pi, no, perdón, aquí está el pi y lo tomáramos acá, entonces el puntito caería aquí, en la otra parte de la esfera, ¿no? Pero eso no nos interesa mucho. Eso no nos interesa mucho. Bien, ya tenemos completo lo que queríamos. Tenemos ya nuestra parametrización que vendría a ser esta. Aquí está un poco mejor, ¿no? Esta es la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Bien, ahora procederemos a qué? A resolver la integral. A resolver la integral. Bien, espero que se esté entendiendo esto de parametrizar la superficie. A cada punto del plano V le hacemos corresponder ¿qué? Un punto de la superficie. Y esta es la regla de correspondencia. Bien, lo voy a borrar todo. Perfecto. Ahora tenemos que calcular el rotacional, ¿no? Esto se los dejo para ustedes. El rotacional de F, por si acá estamos resolviendo el problema número 21, nos va a salir lo siguiente, nos va a salir X, Y, menos 2Z, ¿no? El rotacional. Ahora aquí lo largo de calcular va a ser R de U, R de B, ¿no? R de U por... A ver, aquí volveré a anotar el vector de posición. El vector de posición en términos de U y de B. En la coordenada X viene esto. A seno de B, coseno de U. A seno de B, seno de U. Y A coseno de B. A coseno de B. Bien, ahora lo que tenemos que calcular es R de U cruz R de B. Voy a anotar un poco más. Bien, hagámoslo de una manera rápida. Tenemos que calcular R de U. Voy a volver a repetir esto una vez más. R de U es la derivada del vector de posición con respecto de U, ¿no? Y para B lo mismo,
Bien, entonces procedamos a derivar. Entonces me va a quedar a seno de b, seno de u. Seno de u, pero aquí hay un signo menos, ¿no? Por la derivada. Y luego aquí tengo a seno de b, coseno de u. Y esto de aquí sería 0, ¿no? Porque esto no depende de u. Y luego la derivada con respecto de b. Entonces esto sería a coseno de b, coseno de u. Este de aquí sería a coseno de b, seno de u. Y este de aquí sería a menos seno de b. Bien, realizando aquí las operaciones correspondientes, R de u, producto vectorial R de b, producto vectorial R de b, tendría que salirles lo siguiente. Tiene que salirles menos a cuadrado sin cuadrado de b, coseno de u, coseno de u, luego menos a cuadrado sin cuadrado y menos a cuadrado seno de b por coseno de b. Ahí ya lo tendríamos, ¿no? Bueno, espero que se vea esta parte de acá, no estoy muy seguro. Bien, ahora, ¿qué es lo último que nos falta? Tenemos que colocar el rotacional de F, en términos de U y de B. Entonces eso está relativamente sencillo. Igual que en el anterior problema, la interpretación, por ejemplo, de RU vectorialmente R de B es que esto es un vector que es paralelo a la normal a la superficie. Es paralelo a la normal de la superficie. En este caso es paralelo a la normal de la esfera, ¿no? Bien, ¿qué es X? X es A seno de B coseno de U A seno de B. Bueno, esto lo voy a hacer un poco. Bueno, en general esto lo voy a hacer, ¿no? Un poquito más pequeño. Bien, en la dirección de X, A seno de B coseno de U A seno de B seno de U menos 2 veces ¿quién? Menos 2 veces Z, ¿no? Pero Z es esto. A coseno de B. Perfecto. Bien, hagamos la última operación. Aquí hay algo que debería decirles, es que si bien les dije que esto es paralelo a la normal, en realidad está en sentido contrario. O sea, por lo general, cuando queremos hallar las integrales de superficie, la normal a la superficie siempre tiene que estar apuntando hacia afuera. Siempre tiene que estar apuntando hacia afuera.
Pero en este caso, este vector es paralelo a la normal, pero está apuntando en la dirección opuesta. Eso se puede probar fácilmente, pero igual lo voy a dejar para otro video, el hecho de detenerme un poquito más en el cálculo de la normal de una superficie. Bien, entonces hagamos la siguiente operación. Estamos haciendo el producto escalar entre estos dos vectores, ¿no? Y eso va a ser lo que tenemos que integrar. Bien, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar menos a cubo sin cubo de b coseno cuadrado de u menos a cubo sin cubo de b sin cuadrado de u. Menos, aquí voy a colocar el menos, menos, o sería más, ¿no? Sería más 2a cubo, 2a cubo, seno de b, coseno cuadrado de b. Bien, espero no haberme equivocado en alguna multiplicación. Entonces, nuestra integral nos va a quedar de la siguiente forma. Era la integral del rotacional del campo vectorial, ¿no? Le voy a colocar directamente aquí los límites de integración. Si estamos con respecto a quién nos convendría primero integrar. Bien, eso va a salir de esto, ¿no? De qué tan simplificado o de qué. Bueno, va a depender de esta expresión que vamos a tener aquí adentro con respecto a qué diferencial primero vamos a integrar. Muy bien. A ver, simplifiquemos esto de aquí un poco. Ven que aquí podemos factorizar. Podemos factorizar menos a cubo sin al cubo de b, ¿no? Eso es lo que podemos factorizar. Más 2. Voy a hacerlo un poco más pequeño, si no, no me va a alcanzar. Nos va a quedar menos a cubo sin al cubo de b más 2 a cubo sin de b coseno cuadrado de b, diferencial de u, diferencial de b. Vean que nos conviene primero integrar con respecto de b. Nos conviene primero integrar con respecto de b. Y b, ¿de dónde a dónde variaba? Variaba de 0 a pi medios. Y u varía desde 0 a 2pi. Entonces, bien, vean que podemos factorizar
Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos factorizar acá? Podemos factorizar A al cubo, ¿no? A al cubo y me quedaría menos C, B, más 2 veces seno de B, coseno cuadrado de B, diferencial de B, diferencial de U. Diferencial de B, diferencial de U. Bien, entonces casi ya lo hemos terminado de resolver. La respuesta de esa integral doble, es 0. Esa es la respuesta. Si ustedes se detienen a calcularlo, es 0. Bien, eso sería todo. Espero ya realizar videos mucho más seguido, entonces nos comunicamos por el grupo de WhatsApp. Que les vaya muy bien, muchísimas gracias por su atención.